En el inicio del programa presentamos nuestro editorial de hoy, sábado 24 de febrero del 2024, a cargo de nuestro editorialista, el doctor Juan Enrique Vaneres Cabrera, catedrático jubilado y actualmente profesor honorario de Derecho Laboral de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil. Es asesor jurídico de nuestra gloriosa institución Sociedad Hijos del Trabajo y además ejerce la primera vicepresidencia nacional de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarios de Trabajadores CEDOCUR. El tema, señoras y señores, que vamos a plantearles en este día 24 de febrero es los pobres financiando a los ricos con el IES. Doctor Juan Vaneres Cabrera, bienvenido. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, estimados oyentes de Radio Cristal. Esta es la voz de los trabajadores que se transmite todos los días sábados de 12 a 13 horas por Radio Cristal. Nuestro homenaje y felicitaciones a todos quienes conforman esta prestigiosa e histórica emisora fundada por don Carlos Armando Romero Rodas, a quien desde nuestra institución vivimos permanentemente agradecidos por su reconocimiento y bondad a la clase trabajadora que nos permite sábado a sábado estar desde esta tribuna, la tribuna del pueblo, como lo decía don Carlos, expresando las opiniones de la clase trabajadora sobre el acontecer nacional. El día de hoy hemos escogido el tema los pobres financiando a los ricos con el IES. No fue para nosotros una sorpresa, sino una indignación conocer la proforma presupuestaria que entregara el gobierno del presidente Noboa a la Asamblea Nacional. Entre las cosas que más sorprenden, además de la poca inversión social, de la casi escuálida propuesta en el presupuesto nacional para resolver problemas esenciales de los sectores más desposeídos de la patria, se encuentra también la proforma de lo que el gobierno nacional pagará en el presente año o pretende pagar en el presente año al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, es decir, a los trabajadores afiliados, que somos los dueños del Seguro Social Ecuatoriano, del IES y BIES. El gobierno ha dicho que se propone pagar 2.392,94 millones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Que de estos 2.154 millones corresponden al aporte del Estado, que es el 40%, y los 238 millones tienen que ver con los restantes financiamientos y, por supuesto, también el 30% de aportes para el Seguro Social Campesino. O sea, que los trabajadores que laboramos de manera formal financiamos el 70% del aporte, con nuestro aporte, la seguridad social del campesino ecuatoriano. Se dice que tenemos
un universo de afiliación de aproximadamente 3.200.000, un poquito más, de afiliados. Pero existen 8.000 que tienen, 8 millones que tienen obligaciones y que el IES debe cumplirlas. Esto se ha venido manifestando insistentemente. Pero ¿dónde están los mayores derechos y obligaciones que tiene el IES con estos 5 millones de habitantes de 1 a 18 años y que no aportan al Seguro Social, sino solamente tienen una aportación por familia? La Seguridad Social tiene varias cuentas y la cuenta de salud, que es la cuenta más crítica, según la proforma presupuestaria, tiene cero, polito cero. Es decir, no tiene presupuestariamente establecido un solo dólar para el aporte al seguro de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Esto significa que el IES va a tener que desinvertir y dejar de otorgar créditos a los afiliados para tomar esos fondos y convertirlos en gastos de salud. Esto no puede ser. Esto es una irracionalidad. Esta es una falta de sensibilidad del gobierno nacional de pretender dejar en cero la cuenta de salud del IES, cuando sabe que nosotros los afiliados hemos asumido las obligaciones del Estado pagando los servicios de salud de las familias ecuatorianas, hijos, padres, esposas del afiliado. Esa no es obligación de los trabajadores, esa es una obligación del Estado, que debe dar salud a través de las instituciones correspondientes como el Ministerio de Salud y sus diferentes ramas. Sin embargo, esto lo hemos asumido los trabajadores desde la época del señor Correa, quien de manera populista, irresponsable, le dio paso al seguro universal, pero nunca lo financió. Nosotros estábamos de acuerdo en que debe haber un seguro universal para todos, pero en lo que no estamos de acuerdo es que el Estado no lo financie, sino que lo financien los más pobres, los trabajadores que tienen hoy un salario de $460, cuando su capacidad adquisitiva es de apenas 300. Es decir, que con $460 solamente pueden comprar los trabajadores $300 en el mercado. Esto tiene mucho que ver con el enunciado que ha hecho el gobierno nacional sobre el tema de su deuda o crisis fiscal, que están bordeando los 6.299 millones, que buscará colocarlos a través de bonos en lo interno. Esto es necesario porque necesita cubrir todas los déficits fiscales que superan hoy los $10.000 millones. Pero,
¿Qué culpa tienen los trabajadores? ¿Qué culpa tiene el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el BIES con que se hayan robado la plata, con que no hayan cobrado los impuestos, con que hayan condonado a los más ricos desde los gobiernos de Correa, de Moreno, de Lazo y también del señor Noboa? Es decir, que cuando no se les cobra a los ricos, alguien tiene que pagar la cuenta. La cuenta la pagamos los pobres. En este sentido, es importante saber que el gobierno nacional del señor Noboa está pensando que para cubrir el déficit presupuestario, el principal jugador en esta lid de a quién le colocan los papeles de bono por billetes somos los trabajadores a través del IES. Por eso le hemos puesto a este editorial el nombre de los pobres financiando a los ricos, porque mientras a los pobres se nos pide prestado el dinero que nunca se paga porque hoy ya bordean los 25.000 millones de deuda que tiene el Estado con el IES. Y en consecuencia, se propone que la mayor parte de los bonos o papeles de deuda sean colocados en el BIES. Es que no tienen vergüenza de perdonarle o condonarle la deuda de los ricos para desfinanciar el presupuesto nacional y luego tapar el hueco con la plata de los más pobres. Esto tiene que saber el pueblo ecuatoriano, porque la deuda y el déficit presupuestario no lo están pagando los que más tienen. Lo estamos pagando con nuestro aporte mensual, que es recaudado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y después se llenan la boca diciendo que el Seguro Social está quebrado, que el Seguro Social en el año 27 se va a colapsar. Y entonces, ¿por qué le quitan la plata al IES en vez de pagarle la deuda del IES? Le doy un ejemplo. El año 2023, el IES recibió por concepto del 40% y parte de las deudas que tiene el Estado con el IES, recibió la cifra de 1.500 millones de dólares por concepto de aporte del Estado y de pago de deuda. ¿Y saben, señores, cuánto fue lo que le prestó en el año 2023 el IES al Estado? ¿Cuántos papeles que nunca los pagan les entregó al IES y se llevó la plata de los trabajadores? 2.500 millones de dólares. O sea que nos ponen 1.500 y nos sacan 2.500. En suma, no nos han pagado nada, sino que se nos llevaron 1.000 millones. Pero ese es el juego que nos han venido haciendo en los últimos años, desfinanciando a la seguridad social que pagan los trabajadores para financiar la irresponsabilidad de no cobrar los impuestos a los evasores, a los elusores, a aquellos que más ganan, y les hacen leyes con el eufemismo de no de subsidio, porque el subsidio se lo dan a los pobres. A ellos les llaman la remisión de deuda. Es subsidio a los ricos. Y cuando están en situación que no pueden pagar ni siquiera las deudas
del Estado con los trabajadores de los consejos provinciales, consejos cantonales y de los operadores del Estado. Entonces llaman a la caja del Seguro Social para sacarle, extraerle la poca plata y entregarle un poco de papeles que de valor no tienen nada. ¿Por qué? Porque no tienen esos papeles ningún respaldo. Tenemos que exigir que cuando el Estado, cualquiera sea el gobierno, quiera recibir crédito del dinero de los trabajadores, entregue respaldo, sea de las eléctricas, sea de las petroleras, sea de la minería, sea de los impuestos y tasas que se pagan por exportación e importación, que pueda el IES cobrar de manera, la reversión del dinero sea de manera real y no como ahora con papeles que no sirven para nada porque no puede colocarlos en ninguna parte, porque esas deudas internas no tienen posibilidad de ser colocadas en ninguna bolsa de valores del mundo, porque son papeles que no tienen respaldo. Eso hay que decirle al pueblo ecuatoriano. Cuando nos van a preguntar 9 preguntas por la seguridad y en medio de esto, de manera perversa, se le pregunta al pueblo también si quiere que lo precaricen, si quiere que les quiten los derechos laborales. Eso es tener una postura de manera no consecuente con los derechos de los más pobres. Porque nadie va a decir en su sano juicio, quíteme los derechos al salario básico, quíteme los derechos al empleo seguro, estable, quíteme los derechos a la seguridad social. Nadie va a decir eso. Pero si le ponen 9 preguntas de seguridad, 9 preguntas de lo que la gente está en este momento requiriendo para la sobrevivencia, van a decir sí. Y de hecho nosotros tenemos que decirle sí a las preguntas que le den seguridad al pueblo ecuatoriano, pero un no rotundo en la pregunta 10 que tiene que ver con la precariedad, porque nada tiene que ver en esta consulta popular o referéndum el problema del trabajo con el problema de la delincuencia, del problema de las penas, el problema de la extradición, el problema del procedimiento penal. Entonces, queremos dejar nosotros en esta mañana muy clara y contundente la expresión de los trabajadores ecuatorianos. Nosotros no estamos de acuerdo con que este o cualquier gobierno le siga metiendo papeles al IES y sacándole la plata de los trabajadores para financiar el presupuesto general del Estado, que es responsabilidad de quienes gobiernan, porque son ellos los que no cobran los impuestos. Y ahora le subieron el IVA al 15% al pueblo ecuatoriano, porque ese es un impuesto recaudatorio regresivo, donde dicen que no va a subir la canasta familiar y los productos de primera necesidad, pero la pregunta del millón es, ¿con qué se mueven los productos? ¿Con qué se pagan los servicios? ¿Con qué se pagan los créditos? Si todo sube, le van a subir pues al pan, le van a subir a la medicina, le van a subir a los servicios básicos, a los servicios fundamentales de la familia. Entonces, no hay que mentirle al pueblo. Todo lo que están haciendo perjudica a los más pobres. Y el contubernio o acuerdo o lo que ustedes quieran llamarle en la asamblea para que esto suceda es un acuerdo antipatria que perjudica a los más pobres. Con ustedes estaremos la próxima semana y un no rotundo a la precarización y un no rotundo a que le metan la mano a la caja del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por parte del gobierno nacional en el
según el presupuesto general del Estado. Muy buenas tardes, estaremos con todos ustedes la próxima semana. Gracias, buenas tardes a nuestro editorialista de todos los sábados por el editorial de hoy, sábado 24 de febrero del 2024, los pobres financiando a los ricos con IES. Gracias a nuestro editorialista, doctor Juan Pareles Cabrera. Muy buenas tardes.